Vale. Ok, bueno, bienvenidos todos a este capítulo 14 de BIM Talks. Yo soy María de Los Ángeles y estoy junto a Sebastián. Hola, Sebastián. Hola a todos, ¿cómo están todos? Hoy va a ser un día bastante especial porque vamos a hablar con una persona que la verdad es que hemos admirado desde hace algún tiempo. Él es Andrew López, quien es arquitecto y director de validación de servicios de Solibri Iberia. Ahí sí. Bueno, muchísimas gracias por vernos en esta oportunidad. Esto es Vintals, como ya les dije, esto es un podcast que generalmente se transmite los martes, aunque hemos estado atrasándonos con algunos días. Esto se transmite por YouTube y Spotify. Es un podcast realmente sobre BIM y sobre la metodología aplicada a la construcción. Es un espacio donde hablamos con diferentes actores o diferentes colegas, amigos que tienen un poco de la misma visión BIM y Open BIM que tenemos nosotros. Y bueno, esto se realiza gracias a BWise BIM, que somos Sebastián y yo, que realizamos consultorías y capacitación Open BIM. Nos pueden encontrar en www.bwisebim.com. Y bueno, entonces ahora sí vamos a presentar a este gran invitado, que es Andrew López. Actualmente está como director de servicios de Solibri, como indiqué, y además es miembro experto del Comité Técnico de Comisión BIM. Desde hace más de 7 años ha estado en diversas casas de software, entre ellas Graphisoft y ahora que está en Solibri. ¿Cómo estás, Ahora Andrew? sí, Bienvenidos Andrew, a este bienvenido. podcast. Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Genial. Qué bueno. Oye, para nosotros de verdad ha sido esto ha sido un logro. La verdad es que no sabes cuántas veces nosotros te hemos visto por redes sociales y hemos estado como publicando tu contenido o hablando también de tu contenido con clientes que hemos tenido acá. Bueno, cuando antes trabajábamos como distribuidores de Solibri. Lo tomamos como base en muchos casos para la presentación de los clientes, etcétera. La verdad es que bastante contentos de tenerte acá. Gracias, Sí, muchas gracias. yo personalmente también, bueno, antes cuando estábamos iniciando le dije a Andrew que para mí también es un honor tener a Andrew acá porque, bueno, todos saben que yo soy fanático de Solibri, me encanta, aparte de, no muestro no oculto, perdón, mi fanatismo por ArchiCAD también, pero principalmente por Solibri estos últimos años ha abierto otra ventana en lo que es la información, en lo que es la búsqueda de datos, validación de datos, y eso es lo que queremos conversar hoy día con Andrew, así que para mí también, como te digo, es un honor, así que gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenidos a nuestro BIM Talks. Muy bien, Claro. pues no, sin problemas. Oye, Andrew, y tú un poco, antes de empezar un poco con esto, ¿qué tanto poco sabías de Chile, de cómo estaba Chile en cuanto a Solibri, en cuanto a BIM? ¿Has tenido alguna información, como Acercamiento, has claro. escuchado hablar de Chile, digamos? Hombre, os digo sinceramente, desde España vemos que hay bastante movimiento por vuestra parte. Además, por las conexiones que yo ya tengo también históricas con Chile, porque también al estar enfrente de Graphisoft en España, pues tenía mucho que ver con toda Latinoamérica y Sí. especialmente con Chile. Entonces, bueno, conocemos ya la tradición que lleváis, vemos que hay un interés verdaderamente interesante y que se están tomando las cosas un poco más en serio. Entonces, pues mira, ya llevamos casi, bueno, desde el 2007 hasta ahora, estoy muy involucrado con Latinoamérica. Genial. Perfecto, qué bueno saber eso. Sí, oye, bueno, iniciemos además con la pregunta que hiciste, con lo que comentábamos, que primero que nada, ¿cómo comenzaste, Andrew, en el tema BIM? Eh, ¿Cómo salió tu relación con diversas casas de software y cómo comenzaste tú con respecto a eso? Nos encantaría saber eso antes de después iniciarnos Vale. directamente en Solibri. Bueno, así básicamente como histórico, yo soy arquitecto formado en Australia. Trabajé allí toda mi vida, como aquel que dice, y bueno, desde allí empecé a ver la necesidad del BIM. En aquellos entonces, ya hablamos ya de últimos de los 80, perdón, de los 90, perdón, de los 80 hacia los 90, perdóname, estábamos haciendo centros comerciales, pero como se llama llave en mano, es decir, se diseñaba, se producía, se construía y luego se promovía el mismo centro comercial de una empresa muy importante que se llama Westfield Design and Construction. Y claro, sufríamos muchísimo el tema de utilizar solo el 2D,
especialmente cuando teníamos lo que se llamaba entonces fast tracking, es decir, que teníamos al constructor por delante casi 3 semanas y teníamos que ir resolviendo todos los temas de la documentación necesaria para construir en ese intermedio, lo que nos llevó a muchísima presión y claro, obviamente por las prisas y porque había que pedir, por ejemplo, material, estructurar la construcción y demás, había errores. Y fue ahí porque empecé a dar cuenta de que había otros sistemas que podrían ayudarnos, en este caso ArchiCAD. ArchiCAD para mí fue, digamos, la apertura de lo que llamábamos entonces el edificio virtual y que verdaderamente fui de los primeros en empezar a utilizarlo. De hecho, ArchiCAD entró en Westfield y sigue utilizándose ahora mismo como la herramienta principal. Desde ahí, pues, seguí mi trayectoria trabajando ya con conocimientos de este tipo de plataforma en diferentes empresas de arquitectura y finalmente, viendo que había ya hecho mi recorrido, digamos, profesional dentro de lo que era la arquitectura, decidí tomar las riendas de Graphisoft en Australia y allí también hicimos muy buena labor consiguiendo que la gente empezara a entender la necesidad de trabajar en lo que llamamos el edificio virtual. De ahí salieron muchas empresas que hasta hoy tienen una competencia bastante alta y son muy competitivos en comparación con los más tardíos en llegar. Hemos tenido casos curiosos en los que salieron de ArchiCAD, utilizaron otras herramientas, tuvieron graves problemas, tuvieron que volver a la herramienta de ArchiCAD. Sigue habiendo, desgraciadamente, en el mercado, como sabéis, un gran dominio por parte de Autodesk, Sí, pero últimamente vemos que digamos, la ruta o el enfoque que tenía Graphisoft es completamente el correcto. claro. Y vemos que está saliendo adelante cuando decían que no íbamos a sobrevivir 5 años. O sea, ya son más de Así 30 es, años y claro. estamos aquí todavía. Pero lo bueno de todo esto es que también abrió mucho los ojos para la interoperabilidad, es decir, cómo nos combinábamos con diferentes disciplinas o agentes dentro del proceso que no necesariamente utilizasen nuestro sistema. Y es ahí que también ArchiCAD es de los iniciales en cuanto al manejo de IFC, a poder, digamos, establecer conexiones hasta con Revit para poder hacer que funcionemos de una forma más apropiada. Bueno, viendo todo esto, fuimos evolucionando. Me vine a España por un tema personal familiar que quería volver para acá. Y desde ahí empecé a llevar de nuevo Graphisoft para España y Latinoamérica. Perfecto. Pasado un tiempo y entrada la crisis En que qué época más o tuvimos, menos fue? ¿En qué año? ahí fue el 2007. En 2007. 2007 ya Perfecto. entré aquí en España y seguí trabajando para Graphisoft. Y claro, 2007-2008, como sabéis, fue el principio de la gran catástrofe económica que hemos tenido en los últimos 20 años, ¿no? Claro. Y lo que ocurrió que se descentró el enfoque en España y se centró más bien el enfoque en Latinoamérica. Fui parte de la estructura y digamos, estrategia de división de donde había los dos polos principales en Latinoamérica, que es el Brasil y el resto de Latinoamérica por los idiomas. Claro. Y de ahí salió, pues eso, las diferentes oficinas centrales en São Paulo y en México. Ah, Exacto. perfecto. Yo llegué a un momento que no me podía desplazar desde España y decidí quedarme. Y ahí es donde terminó mi historia con Graphisoft. Perfecto. Casi inmediatamente empecé a trabajar también con Solibri en Inglaterra y aquí empecé a ayudar a desarrollar el tema de las validaciones, cómo se podrían realizar, cómo se debían hacer las comprobaciones, porque cualquier plataforma te ofrece muchas cosas que puedes hacer, muchas características, pero tener una metodología de trabajo es muy importante y si no Claro. la tienes, pues puede ser algo que no nos vaya bien. ¿Y Pues para aplicar, cómo llegaste a perdón, Solibri? ¿Cómo pues apareció eso, Solibri? un amigo mío, Alan Bakey, que ya se decidió a utilizar o abrir Solibri en Inglaterra, fue quien me convocó inicialmente para ayudarles justamente con lo que acabo de explicar, el tema de las validaciones y también cómo es la aplicación directa. Estuvimos ahí también un tiempo ayudando con el tema del BIM Task Group, el equivalente ahora que estoy haciendo en España, y de ahí salieron muchos estándares, que es lo que estamos viendo ahora a nivel mundial. Claro. La ISO que tenemos ahora, la 19160 o algo así. 650, sí. Exactamente. Pues salió de realidad de la PAS 1192 Claro. y de ahí empezamos nosotros a hacer todo esto y también se ha ido aplicando aquí en España, aunque con algunas diferencias, ¿no? Pues Solibri desde entonces ha sido, digamos, mi guía principal.
Después de estar un tiempo allí, decidí que en España ya era el momento para retornar a este mercado debido a que las cosas estaban mejorando, después casi del 12, 13, y ahí ya conseguimos trabajar y empezar muy, muy de serio, por ejemplo, con la Junta de Andalucía en España a través de la ciudad de la justicia de la ciudad de Córdoba. Ahí fuimos fundamentales en cuanto a la coordinación y especialmente trabajar en paralelo, aunque ya se había redactado el proyecto en 2D, e intentar levantarlo en 3D con diversas herramientas. Por un lado, ahí estábamos con Altplan, por otro lado estaban con Revit y también se estuvo trabajando con Tecla, al igual que con ArchiCAD. Y bueno, el reto fue combinar que todos pudiéramos hacer este trabajo. Ahí viene el tema de por qué un director de validación, porque las primeras cosas que hace es establecer las rutinas, cómo extraer el IFC, para qué lo vamos a usar, cómo se va a modelar para que no tengamos problemas en cuanto a lo que tú llamas un muro y lo que yo llamo muro, el Claro. que se ancle en la planta apropiada, porque ya sabéis que Revit os permite hacer muros de diversas plantas, pero después Claro. no queda anclada de una planta más que una sola y no nos vale para ciertas cosas. Y de ahí también establecer los protocolos de revisión, es decir, qué temas se van a tocar por jerarquía, por importancia. Y bueno, básicamente hay una pequeña parte gris entre lo que hacemos como validadores y lo que hace un BIM manager. Es decir, estamos entendiendo el EIR, ¿verdad? El tema este de documentación requerida por la propiedad, y después tenemos que plasmarlo o intentar asegurarnos que lo que hace el Building Execution Plan o el plan de ejecución BIM sea correctamente interpretado según pide esos requisitos. Claro. Esto también ha llevado a una cosa muy importante y vemos que datos quizás es la parte más importante del BIM y de repente en segundo término empieza a tener menos trascendencia el grafismo quizás y la definición gráfica o geométrica en 3D pierde sus necesidades, porque Claro. ya tenemos, digamos, la coordinación, pero lo que nos falta son las relaciones, los datos y finalmente la forma de poder establecer una constructividad apropiada, que a veces no se puede con los diseños que nos encontramos. Claro. Claro, wow. Súper, súper, me parece que ha sido una experiencia que ha roto varios mitos que existen en el BIM. Todo esto que tú estás haciendo en Solibri como validador, lo que has probado, más que todo con con toda esta cantidad de plataformas, eh, básicamente lo que estás haciendo es trabajando en lo que muchas personas no creen, digamos, entonces, Claro. que Sí, es en el trabajo colaborativo. Y que la verdad es que y ha sido como un trabajo también que nosotros hemos tenido acá en Chile súper exhaustivo. Hemos estado peleando por esto o hablando de esto, comprobando estas cosas y tomar como estos puntos de las experiencias que hayan tenido. Por ejemplo, tú, hace unas semanas también tuvimos una experiencia con José Luis Rodríguez de estas especies de proyectos en los que han trabajado, donde ha sido un proyecto exitoso, colaborativo. Esto es lo que yo considero de mucho valor y que aporta al BIM, digamos, que es lo uh-huh. que finalmente el BIM es colaborativo, sí, para eso Sí, yo, es que existe la cantidad de software. yo quería hacerle una pregunta que no estaba en el guión, pero igual la voy a hacer. Pero, ¿qué piensas tú de cómo se está dando, cómo decirlo, el tema BIM, pero con respecto a a los procesos, por decirlo, quizás cerrados, que es lo que propone como BIM, quizás el conglomerado Autodesk, por ejemplo, y cómo afecta al movimiento Open BIM o quizás a los estándares abiertos? Como, ¿tú ves que de alguna forma en algún momento en el futuro quizás se va a lograr este tema de Open BIM o va a liderar Sí. demasiado esta visión que tiene Autodesk? Mira, como siempre, cuando ves la tormenta venir y estás sufriéndola, no ves cuándo va a escampar. Pero actualmente estamos viendo que de repente ya empieza a escampar. Y me explico por qué. Hasta cuando, desde siempre que empezó Revit, después de ArchiCAD, literalmente copiándolo y empezando a trabajar de una manera un poco más estricta y también bastante más caótica hasta cierto punto, aunque dicen que no lo es, que todo está muy estructurado, pero claro, la manera que trabajan es bastante inflexible.
¿Y por qué digo esto? No es que en contra de Autodesk o de Revit, sino que desgraciadamente ha perpetuado una forma de trabajo que no es la más operativa. Eso mismo te iba a Aun- decir. Aunque sea, digamos, dentro del abanico de Autodesk, entre ellos mismos tienen problemas de traducción de información o tienen que hacer cosas tan sumamente impresionantes para poder llevar a resolución algo que dices, ¿para qué os estáis molestando en mal despreciar el tiempo que tenéis? Y claro, ahora entiendo también muy a menudo cuando tienen que cambiar algo es verdaderamente un problema gravísimo para ellos. Tiene unas cosas buenas Revit, es decir, puedes introducir un montón de valores de bases de datos rápidamente, pero también ArchiCAD en ese sentido es muy parecido. Allplan también lo puede hacer. Si vemos otros temas, por ejemplo, DDS-CAD, que es para instalaciones, también funcionan muy bien en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que siguen trabajando a un nivel BIM no necesariamente alto. Quiero decir, tienen más énfasis en creación de planos que tienen en la creación de información que después sea de utilidad para uso posterior del edificio o el inmueble. Entonces, estoy viendo ahora que todavía falta esa transición hacia la necesidad de datos. Y ahí es donde entra Solibri. ¿Y cómo hemos visto que se ha movido Solibri? Pues muy sencillo. Inicialmente, o bien entes públicos o, digamos, propietarios necesitan más datos que normalmente los que están produciendo ese trabajo o las de diferentes disciplinas. En realidad son las locomotoras de decisión. Entonces, yo ya he tenido varias experiencias en que de repente, cuando han tenido que enfrentarse a entregar proyectos con datos o que tengan que ser procesados más allá de lo que normalmente haríamos con un proyecto en BIM, que sería simplemente la revisión de planos o tener los PDFs, se dan cuenta que no están haciéndolo bien. Y aquí es donde de repente empieza otra vez a dolerles mucho tener que modelar, por ejemplo, por plantas. Tener que asegurarse que los elementos que se están metiendo tienen ya los datos inicialmente según la matriz de necesidades. Que, por ejemplo, no pueden pasarme un proyecto que no hayan sacado con norte verdadero y cosas de por el estilo. Entonces, hay para ellos unas comodidades entre las diferentes partes del abanico de Autodesk que en realidad son detrimentales en cuanto a intentar colaborar con otros. Y esto lo estamos viendo. Entonces, por ejemplo, varias empresas promotoras en España ya lo están utilizando. Empezaron, vamos, directamente con que solamente podría ser Revit, estándares Revit y demás, y ahora ya no. Ahora se Qué está bueno. pidiendo específicamente que puedas hacer cualquier cosa. Sí se sigue entendiendo que Revit tiene una gran parte del mercado, pero que ellos lo que necesitan es hacer el proyecto como nosotros necesitamos para que sea útil para vosotros, para sacar planos y demás, y para nosotros para continuar con nuestra labor. Claro, y también Perfecto. dentro de ese punto me acabo de acordar que también no quiero dejar de consultarte sobre esta famosa carta que escribieron muchas firmas de arquitectos o oficinas de arquitectos, que en algunos casos son muy grandes, como entre ellas Zaha Hadid, entre otros que son más famosas dentro de Europa. Entre muchos puntos que alegan que no vamos a tocar mucho, que son el tema del licenciamiento, pero principalmente un punto que sí nos convoca a nosotros, que es la interoperabilidad, porque ya se está viendo que dentro de oficinas europeas principalmente, donde radicó esa carta, tienen mal funcionamiento con Revit con respecto a los estándares abiertos, y yo creo que uno de los puntos fue la mala interoperabilidad que tiene Revit con respecto a eso. Y la verdad es que yo también aquí en Chile, si bien también, igual que tú lo dijiste, no somos detractores de Revit, pero sí hay una falta de quizás de interés por parte de Autodesk, o una falta de prolijidad quizás en el manejo de esto, porque por ejemplo la gente en Chile ya se está exigiendo IFC, se está exigiendo para el estándar, y tienen que empezar a lidiar con otras cosas como TXT, hacer chart parameters, meterlos, incluirlos dentro de las entidades que no los traen por defecto, como sí otros programas como Allplan, Revit, perdón, ArchiCAD y Edificios, Vectorworks igual Vectorworks que Sí, también. Vectorworks. Entonces, ¿qué te parece a ti este tema también de cómo las firmas de arquitectos tienen que lidiar con esto, y cómo el dolor de cabeza, lamentablemente ahora por ocupar Revit, quizás? Sí, bueno, aquí hay una cosa interesante que acabas de tocar, y es que desgraciadamente
al no haber habido demasiada presión por parte de los usuarios y porque solamente se les pedía, como decía hace un momento, sacar planos y vistas renderizadas, entonces no había en realidad una necesidad de trabajo en BIM. Ahora bien, lo que estamos viendo también es una forma sistemática por parte de Autodesk de acorralar o de llevar a su cauce lo que ellos tienen como clientela. ¿Por qué? Porque esta clientela inicialmente ha hecho una inversión bastante alta y cambiar o retroactivarse con otro software sería bastante duro en cuanto al tema financiero y no solamente eso, sino de recursos humanos, y lo saben. Claro. Y en este sentido, pues están forzando muchísimo la máquina. ¿Qué pasa? Que ahora mismo están forzadas algunas de las empresas de arquitectura porque los propietarios están pidiendo otro tipo de información, diversas plataformas a la vez. Yo conozco de varias que si uno me pide Revit, le doy en Revit, que si el otro me lo pide en ArchiCAD, le doy en ArchiCAD. Y hasta gente que está trabajando en APIs para convertir un fichero ArchiCAD en un fichero Revit, para que de alguna manera no tengan pegas sabiendo que en este sentido para ellos ArchiCAD es mejor. Yo creo que esto es lo que te decía, que empieza a escampar. Es decir, cuando empieza a doler porque primeramente se ve la gente acorralada y ves que lo que te están ofreciendo tiene fallos importantes. Dicen que se van a arreglar, pero llevan desde el 2007 intentando arreglarlo y no lo han hecho. Si han hecho una cosa interesante, si os fijáis, todo lo que se relaciona ahora con IFC está bastante mejor detallado que antes. Hasta tenéis un manual que indica cómo debes de modelar y cómo puedes utilizar, digamos, el traductor IFC, ¿de acuerdo? Eso está muy bien, en la 18 hasta la 20 es la mejor. Sí. Y ahora lo que también ocurre es que esto, como siempre, Autodesk se ha apoyado en los estándares holandeses de cómo hacer estas traducciones para luego adoptarlos ellos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dentro de lo malo, al menos tenemos esta herramienta. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo? Pues literalmente intentando ayudar a los usuarios de Revit a cómo entrar en el OpenBIM, cómo poder, y como digo, modelar para que tenga sentido lo que hacen y cómo poder extraer esa información que sea fidedigna y que valga para todos. Entonces, desgraciadamente ha sido una misión apostólica, Supongo, sigue siéndolo, Sí. pero hay mucha más gente que está ahora interesada, desde luego a través de Es nuestro que blog. yo creo que eso es lo bueno, que hay el interés, digamos, que ya mucha gente se ha dado cuenta de que esto ya no sé, un cuento del que hablaban, no es algo que es algo a lo que se quiere llegar dentro de mucho tiempo, sino es algo que está pasando ahora, digamos, que Desde la luego. colaboración y Sí, el Open BIM es una necesidad actual. nosotros conocemos con María gente que hace un tiempo atrás literalmente decía IFC no sirve, IFC va a morir en un tiempo y ahora están enseñando con plataformas Revit IFC. Entonces se pisan la cola quizás. Sí, finalmente es un poco lo que está en el entorno que está trabajando. Si finalmente nadie te exige trabajar en IFC para algún proyecto, no hay la necesidad de hacerlo. Claro. Entonces, en el momento de que se te aparezca esto y no tengas el conocimiento, entonces ahí viene el que te va a resultar mal, y ahí viene como la mala práctica, y ahí viene el mal resultado, y ahí viene el que el IFC no funciona. Claro. Entonces, es un No, poco pero ese hay trabajo una que tú cosa, estás haciendo ahora. es una cosa interesante también porque, a ver, se pide IFC, yo te doy un IFC, hemos terminado y quedo y cierro el trato. No, porque ahora lo que pasa es que los diferentes entes públicos, igual que los diferentes propietarios, conocen lo que necesitan y van a abrir ese IFC con herramientas como pueda ser Solibri y van a investigar lo que tiene ese proyecto en IFC. Y por narices va a ser sencillo que no falle el IFC. Y es que yo no tengo que estar manteniendo vivo una base de datos, primeramente con diferentes versiones del software. Y yo no sé si estas versiones de software en 20 años vista van a poderse abrir o no. Claro. Porque ya sabéis que Autodesk te cobra dinero por abrir versiones antiguas que no podías abrir antes. Wow. Entonces, todo esto, imaginaos, un gobierno que tenga que mantener un patrimonio importante de edificios o de infraestructuras. No, y ojo, Andrew, disculpa, y ojo que cuando tú abres a veces archivos demasiado viejos de Revit, y yo lo he visto, de pronto ni siquiera abren y de pronto desaparecen entidades, así de simple. Claro. Y desaparece información porque la interpretación del motor interno es distinta. Entonces, verdaderamente es un gran problema. Por eso el IFC es una cápsula del tiempo que nunca va a variar
desde el momento que se hizo. Entonces queda ahí congelada, por decirlo así. Y luego hay los mitos. Yo no puedo importar un IFC y seguir trabajando. Digo, no se trata de que tú importes un IFC y que sigas trabajando. No está para eso. El IFC está para lo que yo te paso a ti porque es mi responsabilidad, mi autoría, y tú te vas a adaptar a lo que yo te he pasado en referencia, para que con tu herramienta puedas adaptarte a lo que tenemos dentro de este proyecto. Y finalmente me dice, pero ¿qué pasa cuando tienes que abrir un IFC y tienes que volver a crear parte del edificio, lo remodelas, lo amplías? No hay ningún problema. Lo único que tienes que hacer es eliminar los elementos que te estorban, crearlos de nuevo, naturalmente referenciando al IFC y no utilizándolo como base, ¿de acuerdo? Cambiar la parte que te interese, ampliar la parte que te interese y esa parte se convierte en un nuevo IFC que se federa al proyecto anterior. Claro. Esto se está haciendo con centros comerciales, se está haciendo con hospitales, se está haciendo también hasta con universidades. Y me parece ridículo que no se entienda o que no se quiera ver esto, que es de lo que vas a comer en un futuro. Imagínate una empresa de arquitectura que tiene que archivar todos sus proyectos, ¿de acuerdo? Por temas de responsabilidad civil y todo lo demás. Y lo quiere abrir porque llega a un juicio. ¿Cómo lo abre si no puede? Claro. Tal cual. Oye, pasando O sea, ya, viendo nuestro guión para que no se nos haga tan largo, extenso esto, porque esto es lo bueno de conversar, se torna bastante entretenido y nos vamos yendo por las ramas algunas No otras pasa cosas. nada. Pero entonces, bueno, aquí entra muy fuerte Solibri, ya hemos hablado un poco de Solibri, pero para la gente que no conoce Solibri, porque mucha gente vamos adquiriendo nuevos usuarios nosotros, nueva gente, pero hay gente que, independiente que nosotros hemos hablado de Solibri, obviamente, no conoce Solibri. Entonces, ¿cuál es la visión y la misión de Solibri? Que sabemos que es un software que está en Finlandia, finlandés. ¿Dónde nació y cuál fue y cómo ha ido progresando? Vale, Cuéntanos un poquito. muy bien. A ver, Solibri fue una salida de mercado debido a una inversión entre gobierno, universidad y también un ente privado. Entonces querían resolver, porque ya sabes, en Finlandia, en los países nórdicos, tienen muy poco tiempo para poder construir debido a su clima. Y querían saber cómo poder adelantarlo comprobando cosas, asegurándose que la calidad era correcta, que la manera de construir era la apropiada para poder llegar a tiempo. De hecho, una de las mayores cosas que puede hacer Solibris es optimizar, digamos, la industrialización de producción de elementos para construir. Entonces salió de ahí y su misión era esa, a poder confiar que lo que se había modelado, porque ya se utilizaba el BIM entonces, alrededor del 1995, entonces empezaron ya a haber necesidades y cada las necesidades que venían eran poder medir, era poder medir según lo que ellos necesitan o sus criterios de medición, porque yo te puedo decir una unidad de un muro, mientras que esa unidad de muro que está compuesta de diferentes capas, tienes que poder medir cada una de esas capas individualmente porque a lo mejor para el constructor tiene que paquetizar. Es decir, yo necesito para el ala oeste, qué sé yo, 250 metros de pladur, por decirlo así. Pero claro, los tiene que ir sumando todos y que forman parte de diferentes muros con diferentes tipologías. En este sentido, gracias al FC y por exportar por capas, podemos hacer ese tipo de análisis. Pues eso ya viene desde muy antaño. ¿Qué pasa? Que, bueno, primeramente queríamos asegurarnos que no había interferencias. Esto es lo básico, lo que hacemos todos. Después de eso, queríamos asegurarnos que físicamente podíamos utilizar el edificio, cabezadas en escaleras, intrusiones importantes, que no cabían cosas dentro de otras, pero de ahí surgió una necesidad mucho más fuerte todavía, y eran las relaciones. Es decir, como toda la base de datos BIM está interrelacionada, pero eso no se nota hasta que no lo sacas al IFC. Vemos que, por ejemplo, un espacio puede estar siendo, o influye, digamos, a los elementos que hay dentro. Si están dentro, por arriba, por fuera, por el otro lado. Si pasan sistemas a través de diferentes espacios, cuál es su afectación. Si un elemento está cercano a otro, se le puede permitir que esté ahí llevando una regla. La regla es que, por ejemplo, alrededor de un transformador no puede haber más de, digamos, por decirlo así, un criterio corriente y común, de 1,5 metros para que tenga ventilación. Pero es que luego la ventana tiene que tener un ratio de apertura controlando por la superficie para que haya esa ventilación, ¿verdad? Y que además permita o no entrar o sacar piezas para el montaje y mantenimiento de este sistema. Y claro, como es un sistema que puede tener incendios, ¿cuáles son los medios
de antiincendios que tenemos ahí y si funcionarían o no, si cubren lo suficiente. Como veis, estas son condiciones que solo se pueden resolver con reglas. Y esa es la gran diferenciación que tiene Solibri de los demás. Es decir, los demás se apoyan en estas relaciones porque vienen gratuitas en el IFC, pero cómo se han establecido, con qué criterios, es la parte fuerte que tiene Solibri que no se suele ver o que no se suele entender. Todos dicen, vale, detector de interferencias de última generación. Que va, si eso es lo primero que hacemos, pero no es lo más importante. Claro. Lo más importante es, ya te decía, cómo construimos esto, se puede o no. Y claro, estas reglas, que son más de 240 y sus permutaciones pueden generar alrededor de 3.000 a 10.000 reglas, pues son bastante importantes. Y para eso, lo que hemos hecho es crear unos roles. Los roles, dependiendo de tu parte como agente en ese ciclo BIM, vas a necesitar comprobar ciertas cosas para diferentes disciplinas y subdisciplinas. Esto lo que hace es facilitar muchísimo el comienzo sin tener que ser exactamente un técnico de Solibri. Luego, si quieres ahondar en cuanto a lo que hace una regla, cambiarla o hacer algo con ella o de ahí derivará una nueva, pues ya depende de tu capacidad. Pero la misión de Solibri ha sido siempre poderse construir sin errores. Yo creo que algo de lo que dijiste, ahí hay una gran diferencia porque generalmente, bueno, nosotros que estábamos, o sea, yo estaba en el área de ventas y Sebastián en el área técnica de distribución de Solibri, siempre nos hacían esa pregunta, ok, ¿cuál es la diferencia de Solibri con los otros detectores de interferencia? Como, bueno, la detección de interferencias es una de las cosas que hace, pero o sea, es como lo mínimo que puede hacer, no es lo más importante entender que hace. que la regla de interferencia es la regla 1 de Solibri, de 200, no sé, de 200N que tiene. Entonces, que sí. Era como tratar de explicarle a la gente si esto va un poco más allá, esto es ya validación normativa, esto es ya en relación con con las entidades, con los datos. Pero para mí, un poco, la verdad es que Solibri le ha abierto los ojos a mucha gente de las cuales nosotros hemos capacitado. Nosotros hemos sido los que básicamente hemos mostrado Solibri en todo su esplendor acá en Chile. Y la verdad es que me ha agradado que la gente finalmente le ha entendido un poco por qué Solibri. La verdad es que no tiene muchas modificaciones dentro de su interfaz, tiene 4 módulos que son los 4 módulos típicos, no es como demasiado profundo de aprender, es súper intuitivo, la verdad es que te va guiando un poco el software a dónde darle clic, qué buscar. Para mí que yo creo que eso ha sido también algo que ha ayudado mucho a la gente a entender algo tan complejo como la revisión de los datos. Eso seguro. Para mí un poco eso. Una cosa importante es que habláis de qué es lo que tiene Solibri y yo voy a sacar un documento ahora, como hago siempre, en el que listo literalmente para qué sirven las reglas más importantes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos así inicialmente, así voy a hacer un repasín muy rápido y luego veréis, si queréis, os mando los gráficos. Pero la regla 19, ¿qué es lo que controla? Ratios. Controla lo que os decía, la ventilación que entra o la cantidad de luz que puede entrar en una habitación según sus dimensiones. Luego hablamos de la 132 y dice, bueno, ¿cómo controlo las dimensiones mínimas? Que, por ejemplo, yo puedo hacer un pasillo para un salón, pero no me vale, no me lo permite el código. ¿Qué es lo que me permite el código? Entonces, esas dimensiones mínimas se establecen no solamente por área, sino por proporciones. Y eso es la 132. Si luego vimos, oye, que tengo que meterle datos, porque claro, el propietario necesita poder gestionar este edificio. ¿Con qué forma se los introduzco? Bueno, pues en la 203, que son propiedades requeridas, se pueden meter unas matrices de Excel en que de repente ya estamos poblando dentro de Solibri todos los requisitos contra el que vamos a contrastar el proyecto. Si no están, es que nos falla. Otra cosa importante, la accesibilidad, y aquí no me extiendo, en cuanto a rampas, en cuanto a escaleras, en cuanto a puertas, en cuanto a alturas mínimas, todo esto es, digamos, algo que los demás no tienen. Y casi siempre todas estas reglas obedecen a los códigos internacionales, de verdad, de la edificación, que es una cosa importante. Y cosas tan curiosas de seguridad para el ciudadano, como puede ser el antepecho de una ventana. En España tenemos que después de la primera planta el antepecho tiene que ser superior que el que hay inferior, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que las ventanas o lo que tengamos ahí obedecen esta regla? Y luego, naturalmente, distancias requeridas, que tenemos un enjambre gigantesco de cómo medir lo que hay al lado tuyo y si está dentro de lo que se te permite o no.
Claro, todo esto lo que nos permite, y ya no me extiendo más porque hay muchas Claro. más, es poder revisar cosas que normalmente no lo concebirías con otros sistemas de control de calidad. Por ejemplo, hablamos de la aplicación de control urbanístico. El controlar que un elemento no punza, digamos, el envoltorio urbanístico que se le permite, o saber si tienen los patios internos según la proporción y la capacidad lumínica que se necesita, o el retranqueo apropiado, o la altura de cornisa, o la longitud máxima de fachada. Todo eso viene gracias a estas reglas. Claro. Y claro, Y, si hablamos de esta aplicación, de repente la gente sí empieza a entender por qué funciona Solidity. claro. Claro, y lo importante es que todas estas reglas son totalmente parametrizables y totalmente modificables a Completamente, todos los tipos de estándares que puedan existir. Así completamente. que Y si Claro. es luego un te vuelves trabajo un geek, adelantado. puedes utilizar el lápiz y hacer lo que quieras con las reglas. Claro. Oye, bueno, esto que estamos hablando obviamente está radicado a lo que a uno de los fines principales de Solibri, que no es necesariamente la detección de interferencias, sino que es el quality checking, que le llaman, o el quality assurance, que es Sí, el aseguramiento de la calidad de los modelos, y todas las reglas que acabas de nombrar claramente sí, son eso. sí, Pero otra cosa que es muy importante que no lo hemos tocado es que tiene otro módulo Solibri que se llama Information Takeoff, que es la extracción de información. Y sí. ahí es cuando también, que te lo voy a preguntar, hay cosas que no vemos en los modelos BIM. Obviamente, la geometría la podemos ver, pero hay cosas que están incrustadas dentro de los modelos BIM, que son los datos. Entonces, ahí es cuando Solibri, y ahí creo que también te extiendas un poco en lo que es el hito, porque para mí el hito se ve como el módulo más separado quizás de Solibri, pero es súper importante por los temas que tú tocaste, que es las interrelaciones de las cosas también, porque el hito, el Sí. Information Takeoff, puede hacer otras cosas que quizás otros programas no pueden hacer, y es difícil quizás que la gente lo entienda. Entonces, si, no, si ahondas ahí un poco con el Information Vale. Takeoff. Mira, para que tú tengas una extracción de Y datos, disculpa también, y ligarlo también al aseguramiento de la calidad, de lo que yo quiero claro, buscar de un modelo. claro, claro. A ver, voy a empezar entonces por el aseguramiento de la calidad. Es una de las cosas que no se concibe todavía. Se hacía y se sigue haciendo, pero de una manera por instinto. A ver, cuando tú haces un trabajo y ya no tiene nada que ver con BIM, puede ser en papel o puede ser en CAD, y lo haces como se hacía entonces, fast tracking, necesitabas de alguna manera una revisión cíclica y muy proactiva de todos los agentes para ver dónde estaban los problemas, dónde estaban las partes críticas y actuar primero en ese momento. Pues el quality control y quality checking que se hace con Solibri es justamente eso. Entonces, de repente tenemos una plataforma en la que todos ven la misma información federada. Pero esto hay que tener de nuevo, el que vaya a hacer de validación, tiene que saber dónde empiezan los elementos críticos que hay que ir digamos, resolviendo lo antes posible para que no se conviertan en problemas más tarde. Y aquí es donde se nota si sabes o no construir, si has tenido una experiencia en obra o no, si has tenido, digamos, experiencia de pasar por proyectos complejos o no. Porque es cuando empiezas a decir, oye, cuidado, primeramente vamos a resolver estructura contra todos los orificios horizontales, los troncales especialmente, para ver cómo van. Y después empezaremos a ver los troncales horizontales, porque suelen ser los problemas más graves que tenemos, y cómo se distribuyen, y cosas de por el estilo. Bueno, pues periódicamente, cada semana, viendo a través de una pantalla como las que estáis viendo aquí, el que va a llevar el proyecto de coordinación puede mostrarlo. Puede haber visto los problemas, ilustrarlos, tomar, digamos, el pulso de cómo está la situación de producción y al mismo tiempo empezar a asignar responsabilidades a aquellos que tengan que hacer algo al respecto. Y en todo esto queda trazable, es decir, podemos ver quién ha hecho, es decir, qué, cuándo y por qué. Y si queremos todavía mejorar esta calidad de interoperabilidad, lo podemos subir a un sistema BIM Cloud en el que de repente podamos compartir esta información directamente, por ejemplo, por correo y que puedan, a través del BIM Collaboration Format, acceder a sus plataformas y poder sincronizar esta información a un punto central de información. Todo eso, francamente, salió de Solibri. Solibri creó, en realidad, el BIM Collaboration Format y luego lo cedió a la Building Smart. Entonces, todo esto es importantísimo porque la gente dice, no, yo hago un check cuando he terminado y luego otro check antes de empezar a entregar el edificio. Y digo, ¿tú estás loco? Lo suyo es hacer una comprobación cada X tiempo que tiene que estar determinada y asegurarse que cuando entregas no tienes problemas. Esto mismo en este instante estoy haciendo para otro edificio complejo en el que justamente se ha hecho proyecto en CAD
lo han intentado subir en BIM, en este caso en Revit, y verdaderamente no se han dado cuenta del cúmulo de diferentes problemas que tienen, que hasta casi va a tener que pedir la rediseñación o el rediseño, mejor dicho, perdonad, de los sistemas de MEP. Entonces, esto verdaderamente es serio y si no se mira desde un principio, estamos pidiendo que cada vez que vamos conduciendo, con nuestra mano por delante, de vez en cuando la sacamos para ver qué viene, ¿no? Entonces, Claro. eso como que no es bueno. Entonces, esto me lleva a la extracción de datos. Para poder llegar a una extracción de datos apropiada, necesitas haber pasado los pasos, digamos, de criba, de haber limpiado, de haber filtrado cosas. Y además de saber ordenar la información para que te sirva, primeramente para las reglas y segundo para el ITO. Y estas son las clasificaciones. Sin clasificaciones no podemos trabajar correctamente. La primera clasificación es la que hace el IFC por elementos propios, es decir, el IFC Wall, el IFC Slab, todos los IFC que tenemos y las propiedades asociadas a estos elementos. Y ahora con los tipos predefinidos, que también se pueden ya ir clasificando Claro. aún más. Claro, claro. Y es más, la clasificación no es porque nos la den. Oye, tenemos que utilizar la 1192 o la OmniClass. No, es que eso en cuanto a Quality Control no tiene tanta afectación. A ver, tiene afectación si por algún motivo el usuario final va a utilizar la OmniClass o la Uniclass o lo que quiera para gestionar el edificio, porque lo quiere clasificado de esa manera. De acuerdo. Pero cuando estamos trabajando, las clasificaciones que se utilizan son locales para poder conseguir, por ejemplo, que un agrupamiento de elementos nos sirva para que una regla sepa a dónde ir y no que tenga que estar buscando, por ejemplo, dónde vive esa información en diferentes modelos porque viene de diferentes plataformas. Si yo soy capaz de crear una clasificación que puedo irle añadiendo según se incorpore en plataformas, he tenido que evitar el poderla ubicar. ¿Esto por qué es tan importante? Porque también tenemos que hacer lo mismo en el ITO. El ITO también puede andar por clasificaciones y nos va a evitar tener que reestructurar o buscar dónde vive esa información para poderla extraer. Esto es, como dicen en inglés, un quantum leap. Es decir, vamos a poder procesar porque ya está preclasificado sin que nos tengamos que molestar por haber hecho el trabajo bien desde un principio. Y el ITO, como bien dices, es infinito, literalmente. Claro. Sí. Es decir, nosotros podemos agrupar información y exportarla de forma que las gentes con ERPs puedan, digamos, nutrirse de información limpia, que es de lo que se trata, que es el quality control final, ¿de acuerdo? Información limpia y que sea fidedigna y que valga. No os anticipo, pero la próxima versión va a ser muy interesante de Solibri y también el API que ya tenemos ya nos da la capacidad de crear, digamos, unos vínculos a ERPs bastante importantes. Genial. Y bueno, os dejo ahí. Buenísimo. Y yo creo que algo que dijiste ahí sobre la importancia de las clasificaciones, a mí me gustó muchísimo el episodio que hiciste con los chicos de BIMRAS. La verdad es que somos bastante cercanos entre podcasts y compartimos un poco la misma visión con los de BIMRAS, igual mediante el trabajo colaborativo, mediante quizás algunas bromas que se hacen con algunos software, también las compartimos. Y ahí hablaste un poco sobre la importancia y qué es un poco la clasificación, es un sistema de clasificación también. Y a mí me parece que Solibri ordena también esto y lo hace ver de una manera mucho más fácil para las personas que todavía no entienden qué es un sistema de clasificación o cómo clasificar un modelo. Y que es algo que no se hace generalmente en ninguna otra plataforma, que tienes como la posibilidad de ordenar y clasificar tu modelo y básicamente una vez que tengas la clasificación puedes hacer infinitas cosas con esos datos. Sí, serio. Nosotros tenemos sí una experiencia de cuando, y también disculpe si hablamos tanto de Revit, pero nos pasaron un modelo de Revit y venía muy desordenado, o sea, muy, muy desordenado. Y las clasificaciones de Solibri pudimos generar unas reglas. Ya empezamos a hacer como con hilitos ahí, unir de que este tipo, más esta característica, más no sé qué, se me vaya a esta clasificación que fuimos armando y gracias a eso pudimos hacer unas mejores revisiones, pudimos extraer mejor la información. Entonces, que se entienda también que Solibri, además que se puede apoyar por clasificaciones comunes, mundiales,
también puede generar sus propias clasificaciones. Eso es Por lo supuesto, importante. por supuesto. Aquí es tan importante también el tema, a ver, vemos normalmente que los productores de información para un proyecto en BIM terminan su labor, en algunos casos, cuando entregan el proyecto ya documentado o de ejecución, como lo queráis llamar. Y en obra, de repente, todo lo que se hizo ya no vale. Hacen otra cosa y empiezan otra vez desde cero. O a lo mejor cogen los proyectos en la plataforma que tengan, lo convierten en la plataforma que mejor les conviene y siguen trabajando. Se ha perdido la continuidad. Y al final, cuando ya quieren ir, por ejemplo, a entregar, lo entregan mal porque al final no han hecho, digamos, esta revisión de control de calidad durante la obra para poder retribuir de vuelta al modelo los datos de últimas cosas que se hayan cambiado en obra, que siempre ocurre. Y claro, esto es un gran problema, pero a ver, el Solibri lo que permite es trasvasar esta información de una forma común para todas las partes del proceso. Por ejemplo, si vamos ahora a la obra, con BIM obedecemos al sistema Lean de construcción. ¿Por qué? Porque el señor capataz puede elegir, como te os decía antes, paquetizar lo que necesita cuando lo necesita. No solamente por los elementos que son identificados, sino el sitio donde están ubicados para hacer un pedido. O, por ejemplo, si tiene que hacer una certificación de obra, es decir, de lo que se ha construido, puede elegir ciertos elementos, medirlos de nuevo y pulsarlos hacia su sistema de administración para generar esa factura. Y al mismo tiempo, cada vez que viene algún problema de coordinación, de entender o de explicar, por ejemplo, a los subcontratistas qué es lo que van a hacer, no hay nada mejor que verlo a través de un modelo porque ellos mismos se van a empapar de lo que es el proyecto, lo van a entender mejor y van a seguramente dar unos precios mucho más reales que lo que a veces hacen. Y lo que se intenta, como siempre, son estas sorpresas, porque el que sufre al final, fijaos, no es necesariamente el constructor, sino es el subcontratista. Porque desgraciadamente tiene que hacer lo que sea para responder, aunque le hayan puesto todo tipo de zancadillas. Entonces, eso es una manera muy eficaz de que esta gente se involucre en el proceso y de que al mismo tiempo la información sea real y fidedigna. Problema, que en muchas de las ocasiones los contratistas principales o constructores no quieren esta transparencia. ¿Por qué? Porque saben que tienen muchos problemas, ¿verdad? Y los saben que cobran. pueden cobrar por cosas y saben que cuanto más caos formen, mejor para ellos. Y literalmente eso es algo que va desapareciendo con los propietarios y con los entes públicos. Genial. Buenísimo. Mira, yo creo que, o sea, estaba pensando también un poco en la forma en que no hay cómo perderse en una correcta información dentro de Solibri, y efectivamente no mucha gente quiere que se vea efectivamente toda la información, tanto como de quantity takeoff, como de costos, como de interferencias, como etcétera. A mí me parece que realmente Solibri desde el primer momento está haciendo una clasificación para que los resultados sean los correctos, desde el primer momento, desde el momento de cargar el modelo, que te pide reconocer de dónde viene el modelo, de qué especialidad, después un poco quién eres tú y como en tu rol, entonces ya empieza como una serie de clasificación, como de modo de que finalmente los datos te los arroja casi que automático. Claro. Y eso yo creo que viene siendo como un plus total y por eso es que más que todo aquí en Chile se utiliza en las instituciones públicas porque son las instituciones que tienen que revisar, pero lamentablemente en Chile tampoco existe, y me atrevo a decir que en Latinoamérica no existe esa idea de tener que hacer un control de calidad antes de exportar un modelo. Aquí Correcto. la verdad es que nadie hace un control de calidad, es como que, ¿qué es esto? ¿Para qué voy a hacer yo un control de calidad? Entonces, Claro, que al obviamente final le te tiran la pelota a otra persona. Dice, oye, es claro, mi si esto se modelo, va a pero coordinar que lo igualmente. revise. Para eso existe un Claro. coordinador BIM. Claro. Bueno, eso de hecho es una cosa que a mí pasa en España, pero bueno, la situación está cambiando, repito, porque de repente el que firma el contrato con normalmente con la propiedad, tiene que haber revisado y se hace responsable de esa coordinación. Como esa persona o ese estudio quiere hacer posteriormente, pues ya depende de ellos. Pero normalmente ya se está metiendo como que si no está coordinado, ni lo hagas. Y además, ellos mismos, utilizando Solibri, entran en algunas fases para ver cómo está el edificio. Tienen que entregarles el IFC y normalmente también el programa es el fichero nativo. Yo no estoy de favor de que entreguen ficheros nativos porque no deberían de ser, es tu propiedad, pero bueno, cada uno entra en un contrato como puede. Pero sí, desde luego, un IFC Claro. apropiado para que lo puedan utilizar.
Vamos a ver. Con respecto a eso, al fichero nativo, bueno, desde Graphisoft a mí siempre me inculcaron muy fuerte. Tu plantilla es sagrada, o sea, tu plantilla es un Claro, trabajo de años y claro. compartirla, porque sí, pero es una discusión para otra ocasión, pero es fuerte compartir los ficheros nativos porque comparten mucha información, incluso, además de que obviamente te pueden editar el modelo, comparte información de estándares de oficina. Entonces, Claro, claro, claro. Hay otra cosa importante, que el IFC justamente lo que hace es proteger ese valor, ¿no? Porque cuando lo exportas, has tenido un snapshot, una fotografía, y no se lleva todo ese conocimiento, ¿sabes? Y yo creo que la gente empieza a reaccionar así, porque son muchas horas de trabajo, son muchos momentos que los has pasado muy amargos para que saliese bien el proyecto, y todo eso es una inversión brutal en ti mismo y en el negocio. claro que sí. El Exacto. que no lo vea está perdiendo dinero y no se puede hacer así. Claro, y yo creo que también habiendo ahora tantas posibilidades de conectarse con nubes, por ejemplo, Solibri se conecta con Beantrack, se conecta hasta con el mismo SF Manager de Beancolab, entonces quizá sea una forma también de compartir un poco más rápida que publicar quizás mismo el mismo fichero nativo, digamos. No, eso está claro. A ver, lo que importa es la transacción de lo que ocurre en un modelo, no el modelo en sí. El modelo en Exacto. sí sigue siendo propiedad y tiene que ser también responsabilidad del que lo produce. Entonces, nosotros lo único que tenemos son dos vehículos, el IFC para poder verlo y tener cosas, y el BCF para transmitir la información de lo que ocurre. Y no deberíamos salirnos de ahí, porque si no, bueno, ahí fue yo. Claro. Bueno, tenemos dos preguntas más y bueno, una Sí, pregunta que creo que es la última antes de finalizar con la pregunta de cierre. Un poco, Solibri trabaja en base a diferentes tipos de estándares y a diferentes tipos de clasificaciones. Entre ellas, bueno, un poco la importancia de los estándares de Building Smart para Solibri. Y también a mí me gustaría saber un poco cómo se ha homologado efectivamente y de manera correcta, siendo uno de los software de revisión de modelo normativa y de ujú, control de calidad más ujú. potentes del mundo en base a diferentes estándares. Esto ha sido como un trabajo de años y la verdad es que parece que ha sido de un día para otro y no, la gente no se da cuenta un poco porque quizás la gente tiende a pensar, "Ay, cuando hay una nueva actualización me cambia la interfaz, pero hay un trabajo detrás y una serie de procesos Porque, que como claro. Solibri lo hace tan cuadrado, o sea, tan fácil, es como clic, 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 la gente no tiende a pensar de que esto es una cosa de inteligencia programática que está atrás en base a estándares enormes. Claro. Entonces, ha avanzado por años y esto ha estado muy ligado a un poco a la importancia de los estándares internacionales como la Building Ujú, Smart. ujú. Y como por último, la pregunta también va, ¿cuál es la importancia un poco de tener Solibri o de implementar Solibri para, por ejemplo, diferentes instituciones públicas? ¿Cuál sería como el beneficio de que podrían tener Ujú, estas instituciones? Un poco, ujú. más que todo hablando como al entorno público, me atrevería Claro, como claro, a seccionarlo ya. claro. A ver, lo que dices es verdad. El trabajo desde el 95 ha sido muy alto, vamos, muy intenso. Porque en vez de crear un producto que de repente, mira lo bien que lo hago, y me dijeron cuál es el problema, cómo se resuelve y dónde ocurre este problema. Entonces, eso les ha llevado a nivel mundial a diferentes sitios. Como siempre se funcionó con el IFC, pues naturalmente de la mano de Building Smart, y Building Smart para poder entender que se iban creando estándares en conjunto. De hecho, Solibri formó, bueno, sigue siendo parte del sistema de Building Smart y digamos es el progenitor, por decirlo así, de esa eh, eh, asociación. Teniendo en cuenta que lo más interesante es que el IFC salió en realidad por Autodesk, ¿verdad? Sí, Y Building que, Smart, aunque suene raro. y Building Smart también, o sea, Pero la asociación por la interoperabilidad partió Revit y también Building Smart. de Autodesk. que todavía existe en Estados Unidos, ¿eh? Pero lo que más curioso es que vieron que se les iba la información por entre los dedos y dijeron, no, 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 esto hay que cortarlo, no vale. Claro, cavaron su propia tumba, como se puede decir. Bueno, pues mira, hablando de esto, entonces, hablando de estándares internacionales y demás, ¿cómo se hace? Os doy un ejemplo porque ha habido varios ya. Bueno, dos. Ahora mismo se está haciendo varios proyectos piloto de poder certificar que un proyecto que se somete para licencias sea apto y que funcione. Esto inicialmente se hizo en Singapur
pero ahora mismo se está haciendo también en varias ciudades de Finlandia. De hecho, aquí en España también estamos intentando hacer algo parecido. Estoy en procesos de intentar que los diferentes ayuntamientos lo quieran hacer por etapas, porque no puedes implementarlo todo Claro. desde el principio. Pero lo que voy, se hace ese estudio, se entiende que se necesita y se contrasta, por ejemplo, entre Singapur, ahora mismo, que hace el año pasado hicimos un trabajo para ellos, y también ahora en Finlandia, se trasvasa lo que ellos hacen en cuanto a lo que se puede realizar, porque hay cosas que son propiedad de ellos, pero que se introducen, por ejemplo, en el sistema, en el programa, pero obedeciendo a, digamos, los diferentes sistemas que hay alrededor del mundo. Y da la casualidad, y siempre nos ocurre igual, que casi todos los formatos son muy parecidos. Varían localmente en alguna cosa específica que sea muy regional, pero si miras el código de la identificación en rasgos generales es casi idéntico. Si vosotros tenéis, digamos, problemas sismológicos, que nosotros lo hemos investigado, por ejemplo, en el Japón, tienen que poder determinar que si una estructura está libre de tocar con otras cosas, cuál es la capacidad de movimiento que va a tener esa estructura y cuál sería lo seguro en cuanto al péndulo que tiene para que no toque otras estructuras. Pues para eso también hay una regla. Entonces, vamos a través de diferentes necesidades y de estas necesidades se desarrollan los estándares, se desarrollan las reglas. No viene porque un sesudo se sienta todos los días de 8 a 5 y saca todas estas cosas, ni mucho menos. Claro. Y además, es un trabajo extremadamente colaborativo y tarda tiempo. A ver, ¿en qué se beneficia entonces un ente público? Bueno, primeramente ya lo dije, solamente un fichero o varios ficheros, y si quieres el federado, uno más, y ese fichero se va a mantener de por vida. O sea, todo lo que vida útil que tenga el edificio, hasta que se tenga que modificar, lo van a poder archivar. Se ahorran innumerables costes. Primeramente, mantener un personal, mantener una versión contra la próxima versión, luego ver si es posible continuar porque a lo mejor ciertas cosas no se soportan en las siguientes versiones o que el mismo fabricante de ese software desaparezca. Entonces, eso es un coste bastante, vamos, grande. ¿Okay? Y al mismo tiempo es un factor de seguridad muy importante para el ente público. Dos, van a poder ver dentro de esa caja negra que ahora mismo es el BIM, porque no son técnicos, para, como si fuese un videojuego, entender cómo va su proyecto. Y aquí es donde se involucra también a la propiedad, en el caso este es el ente público, de que participen en el proceso de revisión, no necesariamente todas las semanas, sino cuando vengan momentos específicos que sean necesarios, ¿de acuerdo? Entonces, aquí de repente ya están viendo, tomando pulso y opinando sobre la situación que tienen con su edificio. Y paulatinamente esa extracción de datos, que normalmente no es que abras un grifo y te salgan totalmente los datos que tienes, sino que va a ir por etapas, ¿verdad? Entonces van a ir viendo que lo que van recogiendo es lo que necesitan. Esto les da muchísima seguridad y al mismo tiempo baja muchísimo el riesgo que tienen. Finalmente, y en algunos países ya se hace Open Book Contracts, por ejemplo en Inglaterra, ya te permite pedir diferentes, digamos, licitaciones en vivo según se va desarrollando el proyecto. ¿Pero esto por qué? Porque han acordado que el metro cuadrado de una cosa cuesta tanto, el metro lineal de otra cosa cuesta tanto, y la diferencia va a ser el porcentaje de beneficio más las incidencias y costes indirectos. Claro, en este sentido, ¿quién se lleva el contrato? Pues el que sea capaz de demostrar menos tiempo de construcción, que al que se le da un bono, y al mismo tiempo, ¿cuál es el más ecológico y más respetuoso con el medio ambiente? Entonces ya desaparece la idea de tener dos tipos de BIM, el interno y el externo. ¿Y qué pasa? Que para los entes públicos la transparencia es total. Yo no digo que se haga open book porque necesitas una mentalidad especial, pero al menos tener un proyecto que no sea discutible o que no sea interpretable, sino que si hay mejoras, haya mejoras técnicas y no mejoras de opinión, y que sea blanco y negro la información que reciben. Entonces, viendo cómo nos gastamos dinero a lo bestia cuando hacemos proyectos públicos, es la única manera de apalear esta situación. Claro, sí, sí, el ahorro un poco está en el lado comercial y tecnológico, digamos, de los software, pero también en el lado de todo lo que tú podrías prevenir con una revisión, Oye, control de calidad o una revisión normativa. y a veces comentar también que
no necesariamente se requieren 500, 1000 licencias de Solibri, por decir algo, Sí. cuando solamente van a haber algunos tipos de personas que, de acuerdo obviamente al protocolo de flujos de información y de revisión, que van a estar utilizando esa licencia o algo, y para eso existe el formato SMS de Solibri, que se puede abrir en el Solibri Anywhere, que es totalmente gratuito. Entonces, Correcto. ahí Eso Sí, es sí. otra de las, perdón, eso es otra de las Perdón. cosas que habréis visto en el flujo de trabajo que hemos tenido de las familias. No sé si lo habéis visto ya, creo que sí, lo he estado mirando. Y es la necesidad de poder saber quién necesita el qué. ¿De acuerdo? claro, Por Exactamente. ejemplo, si yo no voy a comprobar nada, yo necesito un Solibri Office, pero puede que necesite un Solibri Site para poder sacar la información, agrupar la información y ver esa información. claro, Si yo solamente soy un espectador, pero quiero comentar en cosas, gratuitamente puedo utilizar el Solibri Anywhere porque me va a permitir entrar en ese flujo a través de un sistema en la nube, por ejemplo. Entonces, no solamente puedo federar IFCs, puedo verlo, sino que también puedo formar parte de ese equipo decisorio de lo que ocurre con el proyecto. Y esta es la parte que, por ejemplo, en muchos casos los entes públicos podrían tener que casi toda su gente tuviera visualizadores, y aquellos que sí que tengan que revisar cosas para asegurarse que lo que se produce es lo que ellos necesitan, quizás sí necesitarían tener, por ejemplo, el Solibri Site, porque el Solibri Office es para aquel que genera la coordinación. Exactamente. claro. Sí, a nosotros nos pasó acá que cuando nosotros empezamos a hablar de Solibri, las instituciones públicas querían comprar, no sé, 30 licencias de Solibri para los 30 empleados que tenían, como una licencia por persona de Solibri Office, como, ya, pero quizás ordenemos un poco esto, o sea, les hicimos Claro. como, Claro, independiente de o que sea, queríamos yo ganar. te las puedo vender, obvio, yo te las puedo vender, obviamente, pero eh, Hay que ser como sinceros para ser legales y y sinceros en y realidad. muy buena gente y sinceros, claro, le hicimos como todo un flujo y finalmente fueron 5 licencias. Entonces, Sí, no, y eh, que recuerdas que esas 5 licencias en realidad la pueden usar tantos como ellos necesiten dentro de También, sus de los grupos pools. de licencias, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay como si fuera un hot desk, ¿no? Se vuelve la licencia algo que utilizas y dejas cuando lo necesitas. Entonces, es otra facilidad que también se puede utilizar. Francamente, pocos otros lo hacen. perfecto. Sí, bueno, nosotros seguimos un poco indirectamente trabajando con Archisoft, que es el distribuidor de acá Sí, de Solibri en Chile. Realmente, bueno, Sebastián está certificado en todas las posibles certificaciones que De puedan Graphisoft, sí. existir. las de Claro, Graphisoft de Hungría, o sea que eres un big manager de ArchiCAD. Claro. Sí, pero también logré la certificación del flujo de trabajo de ArchiCAD con Solibri, así que eso Muy bien. fue entretenido. Que por cierto, ¿qué te parece la conexión Solibri ArchiCAD? No, genial, ahora mucho más rápido. Para estar, yo, yo, yo te yo estaba tengo, apretando publicar, 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 publicar. sí, yo creo que es una ayuda enorme, pero la verdad es que no me gustaría que se perdiera la esencia de poder trabajar en estándares abiertos, que es lo que, bueno, yo aprendí Sí, como esta visión desde que empecé con Graphisoft, y la verdad es que sí, como que todo lo que pueda hacer como así, como que sí. me gustaría que todo se, Pero es que, ojo se María, que conservara. igual la conexión se basa, es que básicamente es casi lo mismo, solamente que lo hace directo. O sea, exporta un IFC, pero no lo ves. Eso es lo que pasa. Porque Sí, Claro, ocupa un traductor de IFC, ocupa una vista de ArchiCAD, las toma las dos y las empuja a Solibri. Eso es lo que hace. lo que sí también quisiera calificar es lo mismo que me preguntaste antes. No vamos a venderles 50 licencias cuando necesitan 5. Lo mismo ocurre con esto. Es decir, lo que estábamos pidiendo también es que el que produce la información, si tiene ArchiCAD, que pueda ver su propia información según la va produciendo, revisándola, y luego la publica. Luego puede entonces exportar su IFC al resto del grupo. Sigue siendo un Open BIM, pero él particularmente lo que necesita es asegurarse, ¿verdad?, de que funciona. Claro. Entonces, exacto, es una forma de comprobación propia antes de publicar o elevar a público la información o los ficheros que tenga. perfecto. Oye, Bueno, yo creo que completamos un poco todo lo que habíamos planteado para este día y justo a tiempo, porque sí, a terminamos mí me queda la exactamente última pregunta, sí. Ah, Sebastián, es una última pregunta, ¿ok? Sí, sí, para seguir para terminar con los nuevos desafíos y temas para resolver. ¿Y por qué me interesa esta pregunta? Y yo no sé si nos puede, como decimos en Chile, soplar un poco Andrew con algunas cosas, pero hace algún tiempo yo vi que Solibri estaba buscando, por ejemplo, contratar a alguien que estuviera ligado a las nubes o clouding.
Lo que yo extraño un poco en Solibri es eso, es que tenga su propia nube quizá y que trabajar de forma colaborativa entre usuarios de Solibri. Sí, sí. También me gustaría consultar si en algún momento veremos alguna quizás conexiones como con Power BI o cosas que analicen datos de forma más visual. Incluso Sí. también me encantaría ver la posibilidad alguna vez de que si podemos conectarnos ya con herramientas paramétricas como Grasshopper para parametrizar quizás algunas herramientas de forma más rápida o hacer búsquedas más rápidas. Entonces, esos Sí. son un poco de mis consultas para nuevos Oye, desafíos y si tienes otros desafíos que nos pudieras contar para cerrar. oye, hay Gracias. muchos desafíos, pero Sí, sí. muchos. Es que se viene A un ver, mundo, es que el mundo de los datos se viene pesado. Eso es lo que me pasa. sí, sí, díselo a Oracle. Yo para A mí, ver, para mí Solibri es una de las herramientas del futuro. Yo siempre he dicho sí, que es una herramienta que está aquí, pero va a ser mucho más importante más adelante. yo pienso que sí. A ver, la cuestión es la siguiente. La nube, para el tema de Solibri y debido a que utilizamos IFCs, tiene que estar muy bien definida. Viste, acuérdate que teníamos antes en ArchiCAD lo del teamwork y finalmente el teamwork se ha elevado a la nube y bueno, se ha trabajado, pero no te permite, por ejemplo, entradas de nada más que IFCs importados, ¿de acuerdo? No es proactivo con cosas que estén fuera del ámbito de Graphisoft, ¿vale? Claro. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Como somos OpenBIM, tenemos que estar siempre mirando cómo vamos a conseguir que la nube funcione y que, por ejemplo, uno de los retos es poder trabajar en un mismo fichero, comprobando un edificio muy grande, ¿verdad? Esté federado por varias personas a la vez, sino que sea el trabajo de uno. Entonces, eso implica muchísimo trabajo de organización inicial y que, digamos, el mecanismo por el cual no haya problemas en que tú has visto una cosa y yo he visto la misma, ¿cuál de las dos vale? Por ejemplo, Claro. como ocurre en el caso de ArchiCAD, que ArchiCAD ya sabes que lo único que te manda son los cambios de lo que ha producido. Los pone en una lista de espera y luego los va deduciendo cuál es el último que ha hecho y si hay dos iguales te dice o te pide a decidir cuál es el que tienes que utilizar. Bueno, pues ese es el proceso que estamos haciendo también nosotros aquí en Solidity. Por eso la nube por el momento no es que esté aparcada, pero estamos haciendo muchísimo comprobación, digamos, lateral para asegurarnos que lo que tomamos como camino futuro, como estrategia, sea escalable y al mismo tiempo sea especialmente ligable, por decirlo así, con otras cosas que por el momento no vemos. Por ejemplo, los datos. Hablas tú de Grasshopper, pero por ejemplo, lo que a nosotros nos preocupa es que si vamos hacia algo de Grasshopper que luego pueda poblar, como se está intentando decir ahora, el IFC, hemos vuelto a perder el histórico. Ya no Claro. tenemos, digamos, de dónde proviene la información para comprobarla, sino que ha habido un tercero que ha metido manos en la información. Eso en principio no se debería de hacer, por lo que acabo de explicar. Claro. No, pero yo no hablaba de la edición, por ejemplo. Yo hablaba de la parametrización de ciertas Sí, cosas, de hacer la forma un poco más automatizada, quizá. sí. Bueno, por ejemplo, sí podría meter el Grasshopper, digo yo, para poder poblar esas listas contra las cuales poder comprobar el proyecto, por ejemplo. Eso sí, seguro que sí. La otra cosa también que decíamos antes es, como decías, trabajar en grupo, poder de alguna manera revisar cosas y que sean casi semiautomáticas. Os digo ya que en la próxima versión os va a gustar. Perfecto. Vamos a tener unas Quedo conexiones atento. en vivo interesantes que se van a poder intercambiar entre diferentes sitios en la nube, ¿de acuerdo? Y finalmente, con nuestro nuevo desarrollo de API, acuérdate que os dije que nuestro reto es la comunicación e interconexión con aquellos que necesitan los datos. Claro, Pues también vamos a tener cosas interesantes, pero esto ya a modo de API para poder hacer ese tipo de trabajo. claro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos en esa dirección. Retos. Los retos que tenemos nosotros ahora mismo es que no hay ningún estándar de modelado. Me da igual de qué plataforma venga. Los más cercanos a un modelado apropiado sigue siendo ArchiCAD. Porque modelamos por plantas, porque modelamos por todo por nivel, hacemos todo de esa manera, porque ya es intrínseco en la arquitectura interna. Pero en otros sitios no. Otro problema grandísimo es, por ejemplo, qué ocurre con los posicionamientos de los edificios. Tienen la insensatez de decir que el edificio está en Kansas, pero tu punto originario está en San Paulo, porque has querido tú. Pues eso no funciona bien, por mucho que digan que el sistema interno de Revit, por ejemplo, funciona. No, tendrás un punto local que luego, si quieres, referenciarás al punto inicial para que lo tengas físicamente en su sitio. Y eso me lleva a otro problema. Por ejemplo, las coordenadas ESRI o las coordenadas de GIS, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos que ese IFC valga para GIS? Ahora mismo hay un proyecto muy grande
que es Castellana Norte, en Madrid, que va a utilizar GIS para almacenar, gestionar edificios y todo lo demás. Y claro, están diciendo, pero el GIS necesita coordenadas reales. Digo, sí, pero no me tomen las coordenadas reales desde Tánger, que está en África, tómamelas desde la Plaza Castilla, que están cerquita de donde estáis vosotros. Son relativas, es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, la mentalidad es quizás el reto más grande que tenemos, de que la gente tiene que modelar por una razón, no por un uso. Y no de, por ejemplo, en los series americanos o los BEPS americanos que dicen, ¿cuáles son los usos de los modelos BIM? Ah, por favor, no digamos eso, digamos de qué manera vamos a modelar para hacer el qué con esos modelos. Porque yo puedo decir, el uso de este modelo va a ser para MEP. ¿Y a mí qué me dices con eso? No me estás contando, por ejemplo, que tengo que bajar la triangulación de la definición de todas las tuberías porque luego no hay quien saque esa información en cualquier plataforma, ¿de acuerdo? No me estás diciendo cuál es la prioridad de sistemas para que cuando yo elige algo sepa a qué sistema pertenece, porque no lo habéis hecho. Quiero decir que esto es lo que todavía queda por hacer. Creemos que estamos muy adelantados en BIM, pero no, chicos. Hay gente que está haciendo, digamos, puntas de lanza, pero hay una gran mediocridad alrededor de todo el uso de BIM, me incluyo yo, en cuanto a hasta dónde se está potencialmente utilizando este sistema, esta forma de trabajo. Y es una pena, pero a eso nos tenemos que adaptar. Sí, no, sí sabemos que es un y mientras proceso de igual uno maduración. sepa más. Disculpa, Sebastián. ¿Sí? No, eso mismo, que nosotros sabemos con María que obviamente todos estamos aprendiendo acá, nadie tiene la verdad absoluta, y que este es un proceso de maduración en todos los mercados. O sea, obviamente hay mercados que están más adelantados que otros, y por ende también son los que están marcando un poco la tendencia de cómo hacer las cosas. Pero como tú bien dices, nadie tiene la verdad absoluta de cómo es realmente se tienen que hacer las cosas o gestionar, por ejemplo, la modelación de un mismo edificio. O sea, ¿qué iba a decir, María? Que yo me he dado cuenta que mientras más uno investiga, menos sabe. Es como, Sí. como que mientras más investigo, es como, wow, esto no lo sabía. Y es como, mientras. Sí, el Y conocimiento esto es son miles de puertas que tú vas a estar pasando y te vas encontrando con más puertas. sí, claro, sí. Y si eso es uno que tiene igual el tiempo, o sea, somos nosotros que estamos en constante actualización porque nosotros damos servicios de esto. Entonces tenemos que estar como en eso, pero hay un, o sea, el 90% del país no da estos servicios, por lo tanto se queda con lo que otra persona va diciendo. Y es lo que Claro. un poco yo siempre invito a la gente en cualquier charla, en cualquier evento, en cualquier situación donde yo tengo el poder de difundir, es que no se queden con el conocimiento que escuchan, digamos, siempre investiguen, que lean, que hay mucha información y cada día sale nueva información de nuevas cosas por hacer y de nuevas tecnologías y de nuevos procesos o de nuevas formas de extraer datos, que la verdad es que es infinita. Entonces, Oye, la verdad es que no se queden con los mitos que con respecto a lo que dices de nuevas formas de hacer datos, me acordé, no lo tocamos, sí, pero yo quizás algún día podríamos conversarlo, pero D-Rofus, D-Rofus, no sé cómo se pronuncia, es una plataforma que es como muy hermana de Solibro, que maneja chequea y también chequea de alguna forma, pero está más ligado al tema de los espacios. Entonces, igual es entretenido ahí como se pudieran de pronto ir jugando. A mí siempre, como trabajamos con Graphisoft, siempre he pensado que en algún momento Nemetschek tiene que hacer algo entretenido entre todas sus plataformas, no sé. Bueno, ha habido varios proyectos, tú sabrás ya que el proyecto Everest, por ejemplo, y demás, claro, intenta unir criterios de diferentes interoperabilidades, ¿no? Todavía Claro. tienen que seguir el Sí. curso, ahora empezamos con otros, ¿no? Lo que sí os diría es que estoy viendo en el mercado, ya llevo unos cuantos años viéndolo, una sobrecomplicación de lo que se supone que se debe de hacer. Yo he aprendido con estas canas que tengo simplificar y verdaderamente saber qué es lo que necesitas y qué es lo que vas a hacer y cuál es tu meta o tu objetivo final. Porque nadie se sienta a hacer eso al principio y malgastan tiempo, sufren mucho el proceso, tienen que rehacer muchas veces y al final no terminan con el proyecto que querían. Entonces, aquí es donde vosotros tenéis que hacer mucho hincapié en la formación, en el racionalizamiento de cómo se va a efectuar ese proceso, de qué es importante y qué no. ¿Qué es lo que te gustaría o es necesario obtener sí o sí? ¿Y qué es lo que estaría bien, pero a lo mejor no lo alcanzas? Eso es mi día a día, francamente. Y yo sí, veo que...
hacer lo que genere valor, ¿sí? Es un poco también dentro de la filosofía. Claro que sí, absolutamente. Eso es un poco. Bueno, yo creo que ahora sí, Sebastián, yo creo que no tienen más preguntas. Sí, no, hay muchas más Hay muchas preguntas, cosas que igual se pueden hablar porque sí, pero en honor a los tiempos que tenemos todos, muchísimas gracias por esta grata conversación y por este espacio, claro, donde entendimos un poco más diferentes visiones de Solibri y un poco más del BIM y te conocimos a ti porque yo te veía en la foto y yo pensaba que eras un señor, pero eres todo es más joven de verdad. Entonces eso es bastante grato porque la verdad es que no te había visto mucho así. Claro. Y la verdad es que existen muchas personas también que están generando cambios, que están haciendo un buen trabajo dentro del BIM. Yo creo que esta ventana de BIM Talks, aunque puede ser un poco pequeña, ya que estamos nada más en Chile, pero puede llegarle a un grupo de personas que quizás no tiene la ventana que pueda tener quizás para escuchar claro. Lo que se escucha en Europa o algo así. Entonces, por eso hacemos esto, como para darle a las personas que no pueden, no conocen otras herramientas, que nos conocen a nosotros porque nos siguen. Tenemos un poco todavía la figura de los ex Graphisoft, los ex Solibri, y que nos las hemos un poco quitado, pero eso, no abandonar un poco lo que es importante, que es el trabajo colaborativo, y que nosotros seguimos apoyando acá fuera de Graphisoft actualmente, y que es lo que viene, digamos, que es el BIM correcto, como dijo una colega una vez. Ya te digo, yo creo que no me equivoqué desde que decidí utilizar ArchiCAD como usuario, y sigo pensando que es la mejor herramienta en este momento por la cantidad de años que llevo trabajando y la cantidad de proyectos que he tocado y los problemas que hemos visto en tantos sitios, en tantos proyectos, la falta de organización y lógica que se ven en otras plataformas, en fin, un montón de cosas. Y creo que sí, que funciona muy bien. Solibri va a la par, porque si os dais cuenta de la manera que funciona Vectorworks o funciona ArchiCAD o funciona Solibri, es muy abierta, es una comunicación muy sencilla. ArchiCAD se ha complicado últimamente porque ha puesto muchísimas más herramientas, pero sigue el mismo principio. En caso de Solibri no queremos más herramientas, sino que queremos mejorar lo que ya tenemos. Exacto. Y poder hacer cosas que actualmente, en vez de sacar más características de lo que hace el programa, hacerlo más rápido, eso sí, más compatible con diferentes conexiones, como os decía, de datos, diferentes agentes. Y ese es el futuro, esa es la dirección que queremos. Claro. Perfecto. Y hay algo bastante importante. Yo nunca he escuchado, como dices tú, nunca he escuchado de usuarios de Allplan, Vectorworks, ArchiCAD quejarse. La verdad es que nunca he escuchado eso, y eso da bastante que hablar sobre Nemetschek y su visión. Bueno, eso, Sebastián, yo no sé si tienes algo más que comentar. Sí, no, hemos hablado básicamente de muchas cosas, he podido compartir el mismo interés que tengo yo con Andrew con respecto a Solibri y obviamente a ArchiCAD también. Así que te agradezco mucho, Andrew, por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. También a la gente, que cualquier cosa estamos nosotros para responder cualquier cosa con respecto a Solibri. Andrew, yo también, gente de Archisoft aquí en Chile, está dispuesto también a interactuar con ustedes con cualquier duda que tengan. Así que eso, muchísimas gracias, Andrew, y te doy las más grandes bendiciones para tu futuro. Así que muchas gracias, igualmente os deseo mucha suerte. Si necesitáis algún tipo de soporte, ayuda, estoy por aquí. Este tipo de conexión se puede hacer cuando queráis. Y bueno, no me molestaría profundizar en lo que sea necesario si tenéis algún cliente o si tenéis gente interesada que no se atreva, o si queréis difundir con un grupo de personas que quieran ver más dentro de lo que se está haciendo hasta ahora. Y finalmente, que le saludéis de mi parte a Leonardo. Perfecto, sí, Leonardo nos escucha igual, así que luego de esto se lo mandamos así. Hola, Leo, te mando saludos, Andrew López. Saludos, que nos conocemos de hace mucho tiempo también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Andrew, muchísimas gracias entonces, y de esta forma cerramos este episodio. La verdad ha sido bastante emocionante para nosotros poder tener a este gran invitado, y bueno, nos vemos entonces en la siguiente oportunidad, un nuevo martes o viernes o cualquier otro día de la semana que grabemos, porque la verdad es que hemos estado bastante llenos de trabajo, pero bueno, siempre seguimos con este mismo compromiso de tener esta ventana y difundir un poco el contenido colaborativo BIM, Open BIM,
y obviamente sus estándares abiertos. Así que, bueno, muchísimas gracias.